En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el... Muy buenas noches amigos, amigas, como todos los jueves a las 9 de la noche estamos en el arriero, a las 9:12 en esta ocasión, volviendo luego de haber cedido generosamente nuestro espacio para la presentación del libro de José Pablo Garaybar que se realizó en las instalaciones de la RCP la semana pasada. El día de hoy la noticia más importante es el paro que se ha desarrollado en Cajamarca contra el proyecto Conga, una movilización que como todos saben y además lo hemos comentado en varias ocasiones en este programa ya, se ha hecho contra un proyecto de la minera Yanacocha que ha generado resistencias en ciertos sectores de Cajamarca y que a mi entender por un mal manejo del gobierno nacional, sobre todo cuando comenzaron las primeras movilizaciones y reclamos, ha derivado en una movilización que ha impactado no solamente en la provincia de Cajamarca, que es donde está el Cajamarca y Celendín, sino también en otros ámbitos. Justamente en Noticias SER hemos informado cómo en Porcón ha habido movilizaciones, incluso un intento de bloqueo de carretera que luego no derivó en ningún acto de mucha violencia. Finalmente la policía lo impidió. En Choropampa, también en esta localidad muy conocida por el derrame de mercurio ocurrido en el año 2000, un promedio de 2.000 manifestantes se movilizaron en esta zona. En Contumasá, provincia de la cual es el único alcalde provincial que vino ayer a la reunión con Salomón Lerner, también hubo paralización de actividades. En Bambamarca hubo una movilización de cerca de 5.000 personas que luego se desplazaron, a acompañar a la movilización que el presidente regional realizó en la zona del proyecto. También hubo otra movilización importante en Celendín, ¿no? Donde hubieron cerca de 2.000 manifestantes en la Plaza de Armas. Ahora, también es importante decir que esta movilización, que ha sido masiva en varias zonas de la región, como hemos dicho, tuvo algunos hechos de violencia. El más importante se produjo justamente en la zona del proyecto Conga, donde los manifestantes destruyeron algunos puestos de vigilancia, las casetas, ¿no?, de vigilancia del proyecto en la zona de la Laguna del Perol, ¿no? Esto es un hecho lamentable. La gente tiene todo el derecho a movilizarse, pero siempre evitando la violencia, porque cuando se desarrollan o se desatan hechos de violencia, esto a veces hace que las autoridades luego digan, bueno, son los violentistas de siempre que están en contra del desarrollo del país. El presidente Gregorio Santos, en horas de la tarde, anunció que estaría convocando, esto es una suerte de viraje en su estrategia, convocando de emergencia a los congresistas por Cajamarca, suponemos que a los 5, 2 de los cuales fueron pifiados en el meeting que hubo en la Plaza de Armas de Cajamarca, 2 congresistas de Gana Perú, y además a todos los alcaldes de la región para entablar una reunión de emergencia. La idea de Santos es que esta reunión debe servir para recoger todas las demandas de las provincias y además declaró que el Congreso tiene que pronunciarse. Entonces lo que está diciendo Gregorio Santos de alguna manera es que mientras se terminan de poner de acuerdo con el gobierno nacional de dónde se van a reunir a conversar y quién va a hacer el primer gesto de acercamiento, Santos ha optado por responder a las convocatorias al diálogo del primer ministro con esta convocatoria él a los alcaldes
seguramente para demostrar que él tiene a más alcaldes del lado que el primer ministro. También es bueno comentar que los paros, tal como se les llama a estas jornadas de protesta, tienen características bastante particulares, o han tenido una característica bastante particular en la región y que se repite en otros lugares, ¿no? No es el clásico paro que uno puede recordar de otras épocas, donde durante todo el día prácticamente se paralizaba toda actividad en una localidad, sino que acá en horas de la mañana básicamente todas las actividades se suspendieron, no hubo colegios, no hubo atención en los servicios de salud, salvo en temas de emergencia, y los locales comerciales y los mercados decidieron cerrar, para algunos en solidaridad y otros para con el paro, plegándose al paro, y otros simplemente para protegerse de cualquier situación violenta que se pudiera dar. Luego, hacia el mediodía, los diversos piquetes que iban yendo por la ciudad se congregaron en la Plaza de Armas de Cajamarca, donde se desarrolló un mitin. Y las movilizaciones continuaron a lo largo del día, pero ya en horas de la tarde lo que tuvimos fue que varias de los locales comerciales, las tiendas, en fin, reabrieron sus puertas y atendieron normalmente. Es decir, lo que se llama un paro, que mejor sería llamarlo jornada de protesta, tienen estas características, ¿no? Que a veces llama la atención de algunos medios de comunicación nacional que no entienden bien esta dinámica y que dicen, entonces fracasó el paro, como han dicho algunos analistas, como Fernando Rospigliosi, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, en el meeting que se realizó en Cajamarca, los dos grandes criticados fueron, por un lado, el presidente Ollantumala, y se apreció diversos carteles en la Plaza de Armas de Cajamarca que decían Ollanta traidor, ¿no? O carteles donde se veía dialogar a Alan García vestido de Yanacocha con Ollantumala, y Ollantumala diciéndole a Alan, bueno, una cosa es lo que prometí como candidato y ahora que soy presidente hago otra cosa. Y también uno de los grandes blancos de crítica de los manifestantes fue el ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi. Hay que recordar que Carlos Herrera Descalzi declaró el día de ayer, si no me equivoco, que ya se había revisado el estudio de impacto ambiental y que digamos que más o menos que todo estaba en orden, a pesar de que se tiene información de que el Ministerio de Ambiente viene revisando el estudio. Pero frente a esto, uno de los congresistas, Jorge Rimarachín, que estuvo en el mitin de Gana Perú y que tuvo que soportar un fuerte abucheo de la población que estaba en el mitin, él decía, no es posible revisar un EIA de 18.000 páginas tan pronto, y eso es lo que ha hecho el ministro Carlos Herrera Descalzi. Eso es una burla para el pueblo de Cajamarca, por eso, señala Rimarachín, pido su renuncia. Ciertamente entonces la movilización sigue manteniendo se sigue manteniendo la polarización en Cajamarca, se sigue manteniendo la polarización frente al proyecto y se sigue viendo mensajes contradictorios de parte de el partido de gobierno, porque tenemos por un lado a congresistas que participan de las movilizaciones, por otro lado a un ministro del Interior y otros ministros que prácticamente, y hoy día el presidente Humala también de alguna manera lo ha ratificado en un evento que tuvo con campesinos de otras regiones del Perú, ¿no? Que el proyecto va. Entonces los mensajes contradictorios siguen, y creo que mientras esos mensajes sigan, simplemente vamos a seguir en el clima de polarización. Tenemos algunas imágenes de lo que ha ocurrido hoy día en Cajamarca. Algunas de las cosas ya se las conté, y luego de ver las imágenes nos vamos a una pausa y estaremos de vuelta con Ricardo Morel, que es un hombre vinculado al sector minero
que en los últimos días promovió una interesante iniciativa de una carta abierta al presidente Ollantumala, que ha sido firmada por diversos ciudadanos y ciudadanas, entre las cuales también me encuentro yo. Con él vamos a hablar sobre qué cosas se puede hacer para resolver este conflicto. Vamos a las imágenes. En la plaza de armas de esta importante región, pues los vuelos hacia esta ciudad y de esta ciudad también hacia los diferentes puntos del país pues no están restringidos. El momento en que encontramos a policías fuertemente armados custodiando el aeropuerto de la ciudad. Según información de trabajadores del aeropuerto, nos señalaron que los vuelos están realizándose de manera normal. Nosotros nos hemos estado dirigiendo a diferentes puntos desde donde han partido las diferentes delegaciones de gremios, sindicatos que apoyan al paro indefinido antiminero que se realiza aquí en Cajamarca. Hemos podido encontrar que estudiantes universitarios, miembros del Sindicato de Construcción Civil de Cajamarca, trabajadores del mercado San Sebastián y otros 2 mercados más, además de personas comunes, gentes vecinos, personas que se están plegando a esta marcha antiminera. Al gobierno que prácticamente quiere vender nuestras aguas. Nosotros venimos a defender el agua, venimos a defender nuestras comunidades, porque nosotros queremos la vida, tenemos seres humanos, tenemos familiares. Nosotros tenemos 18 años de minería, en el cual el pueblo de Cajamarca nada ha progresado. Nosotros queremos decirle a todo el Perú que seguimos siendo el departamento más pobre, seguimos siendo el departamento más pobre en analfabetismo, en desnutrición. Hemos tenido conocimiento que en la carretera hacia el centro poblado de Chanta, pequeños grupos de campesinos han realizado bloqueos de la carretera hasta en 3 tramos. Son pequeños grupos, pero diferentes delegaciones que han querido pasar hacia la mina pues no han podido seguir su recorrido por estos pequeños bloqueos. También hemos conversado con un dirigente estudiantil quien pues nos refería que estaban ellos a favor de la conservación del agua antes que de la explotación de oro. Hay algunos indicios, por ejemplo, que algunas especies están en peligro de extinción, algunas especies, y 3 de las especies no existen en otro lugar del Perú. Seguimos en Perú, pero revisamos otras noticias. Hoy se cumple el 8º día de protestas en el noreste de ese país, donde pobladores de la provincia de Conga y zonas aledañas exigen la preservación y conservación de las cuencas de agua que están siendo afectadas por la minería ilegal. Veamos. Cerca de 14.000 personas manifestaron pacíficamente en Cajamarca en rechazo al proyecto minero Conga, que amenaza con desaparecer las reservas hidrográficas en esa zona peruana. Transportistas, docentes y comerciantes de diferentes localidades también se sumaron al paro del miércoles. Al igual que en Cajamarca, otras 32 comunidades que se verían afectadas por la operación de las mineras se movilizaron hasta las lagunas Cortada y Azul. Esta propuesta fue convocada por el gobierno regional para solicitar la anulación del proyecto que se encuentra en la fase de exploración y es desarrollado por la minera Yanacocha, una de las mayores productoras de oro de Latinoamérica. Tras esta jornada, una comisión de alto nivel del Ejecutivo peruano instaló en el departamento de Apurímac una mesa de diálogo con representantes de la sociedad civil de la zona. Se busca un acuerdo para solucionar el conflicto socioambiental. En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal. Amigos, amigas, estamos acá en el arriero. Hemos visto las imágenes de las protestas en Cajamarca el día de hoy. Hemos visto además una imagen de un diálogo entre el expresidente Alan García y el actual presidente Ollantumala, en una caricatura
donde Humala termina diciendo, bueno, eso lo prometía cuando era candidato y ahora soy presidente, lo que nos recuerda a otro presidente. Estamos con Ricardo Morel, él es director del Instituto de Diálogo Social, con una larga experiencia en el sector minero, ha estado ya en nuestro programa anteriormente y viene de un debate sobre el proyecto Conga que se ha desarrollado en un foro internacional que está organizando el Grupo de Diálogo Minero, pero además Ricardo ha lanzado una carta abierta al presidente Ollanta Humala, y sobre esto y sobre el conflicto Conga vamos a conversar con él. Ricardo, ¿cuál es tu impresión de este momento luego de este primer día de paro en Cajamarca? ¿Cómo es la situación? Sí, bueno, gracias, Javier. La situación sigue complicada, pero creo que todavía hay una ventana abierta. No está la puerta abierta, pero hay una ventana abierta. Y lo que se debe buscar es el diálogo, definitivamente, como tal vez el único medio en este momento que pueda permitir tender los puentes necesarios para revertir la situación. Y sí, bien, por un lado, tenemos una carta que ha sido respaldada por muchas firmas de líderes de opinión en todo el país, y la carta, en resumen, digamos, para no aburrir a los televidentes, en resumen, dice lo siguiente: dice, tenemos un poder ejecutivo que dice no voy a permitir ultimátums de nadie. Tenemos un gobierno regional que dice no al proyecto minero. Tenemos una empresa, que es Yanacocha, que dice no a que revisen o a que examinen mi estudio de impacto ambiental. Entonces nos encontramos con tres nos que al final lo que hacen es trabar cualquier avance, ¿no? O sea, es imposible seguir más allá si los tres actores dicen no. Y digamos que los tres en posición, bueno, dos en posiciones, uno en una posición de confrontación movilizándose, Claro. ¿no? El otro diciendo no acepto ultimátums, y por otro lado diciendo vengan a dialogar, los vamos a esperar, algún día llegarán, ¿no? Claro. Y una minera Yanacocha que, no sé cuál es tu percepción, Ricardo, pero siento que se ha puesto de costado en este conflicto, como ayer en la conferencia de prensa del primer ministro, donde salía al costado de 2 o 3 alcaldes que vinieron a conversar con el primer ministro, Carlos Santa Cruz. Entonces, claro, la imagen que puede quedar es que en realidad los ultras acá son los cajamarquinos, que dicen no queremos minería. ¿Tú crees que esa es la situación? ¿O cómo se revierte finalmente este no? Primero, empezando por Cajamarca, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno regional? Yo creo que bueno, el gobierno regional, por un lado, generó altas expectativas en Cajamarca. Es un gobierno nuevo, no tiene un partido detrás, sino tiene movimientos y tiene varias facciones de movimientos. Pero Patria Roja, algo de regeneración tiene. Sí, pero claro, pero en realidad dentro del mismo gobierno regional hay varias facciones. Okay. Del mismo Patria Roja. No hay que ser un equipo integrado de Patria Roja. Tiene gente muy capaz, como tiene otro tipo de gente que no. Falta experiencia de gobierno, no tiene experiencia en gestión. Y lo que ha ocurrido es que hace 2 meses se le estuvo criticando duramente al presidente regional por estar muy cercano a la minería. Hace 2 meses nada más. O sea, a pesar de que él siempre fue un crítico a la minería. Siempre fue un crítico, pero después hace 2 meses y medio, él tuvo una reunión con la gente de Yanacocha para ver el proyecto Conga, y se plantearon algunos proyectos conjuntos, una posibilidad de proyectos conjuntos entre la empresa y la región. Con eso, digamos, la empresa pensó que las cosas podrían estar tranquilas, pero desde el lado del presidente regional lo que sintió seguramente de los grupos más radicales fue una presión, ¿no? Y una presión que lo llevó probablemente a decir, no, yo no estoy a favor de la empresa. Entonces lo comenzaron a arrinconar. Y en eso lo que ocurre es que el gobierno nacional, que también había generado grandes expectativas, no da ninguna seña de hacer un cambio. O sea, sigue prácticamente la misma línea que el gobierno de Alan García. ¿Tú crees que eso es tan...? Sí, me parece así. ¿Sí? No hay ningún cambio.
sustantivo frente a lo que... Sustantivo no, porque seguimos con las comisiones de alto nivel, a pesar de que el gobierno de Humala no las quiere, pero siguen funcionando las comisiones de alto nivel y reactivas, más reactivas que antes aún. Se sigue percibiendo al gobierno nacional del lado de la empresa, como hace 20 años. Así es. O sea, los últimos 20 años y sigue y continúa así. O sea, no hay, por ejemplo, no hemos visto a un ministro Jesse que salir y jalarle las orejas a una empresa, digamos. No hemos visto a un ministro Herrera hacer lo propio. A pesar de que Giesecke, sobre todo cuando asumió el cargo, anunció ordenamiento territorial, claro, más control, más fiscalización. Aparentemente. ¿No? Claro. Ese era el discurso. Pero de ahí las cosas han cambiado. Entonces, y regresando al gobierno regional, creo que ahí esa situación lo dejó un poco sin respaldo del nacional, sin cara para darle a su gente y con una percepción que comenzaba a crecer de un presidente regional pegado al lado de la empresa, cosa que él no quería aceptar de ninguna manera. Entonces, en esa situación, él lo que trata de hacer es ser más radical que los radicales para recuperar protagonismo. Y es más, digamos, ahí entran los errores de la empresa, que vale la pena hacer el nexo. Sí, sí. Y dentro de los errores de la empresa tenemos algunos que hemos conversado, Javier, pero el tema del anuncio de que en 2016 Kilish iba a estar explotándose. Ese anuncio lo hace la gente de Yanacocha, la gente de Newmont, en un evento internacional en Nueva York, entiendo. Ahora, Kilish es un proyecto que no se va a poder desarrollar nunca. ¿Tú crees? Porque con lo que me estás diciendo es que si ese es el anuncio que mueve a la gente, es que Kilish está es un símbolo de... Claro, yo creo que lo de Kilish es un tema aparte y que merita un análisis aparte. Y yo creo que sí sería factible de explotarlo, pero no por Yanacocha. Okay. Esa es mi posición, ¿no? O sea, es un símbolo de... Sí, claro, es un símbolo de orgullo, ¿no? De orgullo. Entonces, claro. Entonces ahí yo tengo una... Si nos salimos un reto del tema Conga, yo tengo una ecuación, digamos. Una ecuación que yo manejo es... la Q de Kilish no es igual a la Y de Yanacocha. Ok. Entonces, o cambias una de las variables o la ecuación no funciona. Clarísimo, ¿no? clarísimo. Claro. Y regresando a Conga, digamos, ese anuncio que hace la gente de Newmont, la gente de Yanacocha, con relación al Kilish del 2016, lo que hace es revivir muertos. Entonces había gente que ya había perdido vigencia en Cajamarca y con este anuncio y con el orgullo Cajamarca y todo, se recupera gente como Reinhard Seifer, gente como el mismo Marco Arana, Wilfredo Saavedra Marrero, que comienza a agarrar protagonismo, y entonces las cosas comienzan a cambiar. Y se comienza a articular un frente de frentes en Cajamarca, al igual que en el Sur, en varios, exacto. Entonces hacen reuniones en Bambamarca y comienzan a articular. Entonces yo creo que Gregorio Santos lo que siente es que podía perder poder, porque tiene un poder que comienza a cobrar fuerza. Él tiene un posicionamiento medio pro empresa en este momento, que lo deja sin fuerza. Entonces al final lo que le queda no le queda otra que radicalizarse para recuperar protagonismo. Y hoy día ha sido el líder de la protesta. Ha sido el líder y aparentemente ha salido la cosa bien. Por otro lado, y ahora lo conversábamos en esta reunión del grupo de diálogo, esta reunión internacional del grupo de diálogo, con el alcalde de La Encañada. El alcalde de La Encañada se ha sentido como desconocido por la empresa. Ha estado tocando la puerta de la empresa desde que entró en enero y lo que ha conseguido es nada. Pero lo han acusado de querer más plata cuando no, ya es el alcalde más rico del país o de la región. Exacto. ¿No? Ahora, ¿pero se justificaba esta demanda del alcalde de La Encañada o...? Mira, yo creo que de una u otra manera sí, porque lo que sentí este alcalde nuevo no se trata de la cantidad de dinero, sino se trata también del respaldo, del apoyo en la relación con Yanacocha. Y él siente que la gente de Yanacocha le han cumplido compromisos, se le ha hecho unas críticas de que el último año las cosas no han funcionado, de que hay compromisos incumplidos, de que la gente no lo visita, que cuando él ha convocado reuniones se le corren. Entonces hay una serie de percepciones, digamos. O sea, no le han dado su sitio como autoridad local. Claro, exactamente. ¿No? Eso en el interior es muy fuerte, ¿no? Así es, muy golpeador. Entonces, ese es otro de los factores, ¿no? Después está adicionalmente que Conga se centra como un enfoque estratégico de desarrollo en el anillo 1.
o sea, alrededor del proyecto. ¿Qué cosa es el anillo 1? Las comunidades del entorno del proyecto, las Ok. comunidades de la zona de influencia directa del proyecto, ¿no? Entonces, y lo trabaja muy bien, realmente hace un trabajo, creo yo, impecable. ¿Qué, O sea, qué es lo que señala Yanacocha que es la licencia social? que es la licencia social que ellos tienen. Y en realidad uno conversa con la gente de la zona, yo lo he hecho, digamos, personalmente, y encuentras a gente que está completamente de acuerdo con el proyecto. Gente que tiene unas expectativas muy grandes centradas en el futuro de ellos, de su familia, de su poblado. Por los acuerdos, Por la posibilidad trabajo. de hacer una empresa. Ok. Hay 51 empresas locales reconocidas y inscritas en el padrón, empresas que están siendo capacitadas, Ujú. empresas que están contratando gente y local. que ya están algunas operando. Algunas operando, varias operando, ¿no? Ujú. Entonces, ahí hay todo un potencial enorme de crecimiento. Entonces, creo que también se ha trabajado el tema del empleo, el Ujú. empleo local se trabajó bastante bien. Entonces, hay un beneficio que se siente, ¿no? Es cosa que no es común en los proyectos. Entonces, pero Conga se olvidó de que eso no era el mundo no terminaba ahí, en el anillo 1, con la zona de influencia directa. El mundo termina un poco más allá. Y se olvidó del distrito, se olvidó de la provincia, se olvidó de la región, ¿no? ¿Tú crees que ese ha sido el error central Es- de Yanacocha? Creo ¿O? que sí, creo que ha sido el error central y que yo lo tomaría eso como una lección aprendida para el resto de proyectos. O sea, Santana, Beaver Creek, igual, ocurrió lo mismo, digamos, ¿no? Se trabajaron bien el anillo 1 y se olvidaron Del resto, alcalde del distrito. del alcalde y del Frente de Defensa, y al final se los tumbaron, ¿no? Entonces, ahí hay otro tema que es fundamental. Y un tema adicional, digamos que lo comentábamos también en otro espacio, es el retiro del grupo de diálogo, del grupo norte del proceso de zonificación económica ecológica de Cajamarca, que fue el año pasado, y que se percibió como que un grupo de poder decía, bueno, me llevo mi pelota, no me gusta el partido y me llevo mi pelota, ¿no? Claro, de todo lo que tú dices, la impresión que lo que uno concluye es cuando a Yanacocha no le gustan las autoridades, o sea, no son de su agrado, simplemente se va de la mesa o no entabla la relación que entabla con otras con las que se llevaría mejor. O sea, eso es lo que me estás diciendo un poco. Sí, pero yo no creo que sea Yanacocha. O sea, Ya. yo creo que es en realidad las empresas. Es el en general. estilo del sector. Es el estilo de las empresas en general, creo yo, en líneas generales, tal vez del sector en particular. Por ejemplo, Antamina. Veamos el caso de Antamina. Antamina, ¿qué hace Antamina? Trabaja un fondo que le llama Fondo Minero Antamina, o sea, yo. Lo dirige Antamina. Muestra indicadores Antamina. Y tiene problemas con todos sus alcaldes, tiene problemas con su presidente regional. O sea, porque claro, o sea, me molesta trabajar con esta gente, pues, porque son ineptos. Entonces, ¿para qué voy a trabajar con ellos? Yo solo soy más eficiente. O sea, han entendido como, por ejemplo, que estos fondos sociales, la inversión social o los programas mineros de solidaridad con el pueblo fueron hechos para mostrar eficiencia y no para generar capital social. Claro, termina siendo una suerte de gobierno paralelo o antigua hacienda, ¿no? Claro, y es una fabriquita por dentro y es una fabriquita por fuera también, ¿no? Entonces, somos perfectitos. O sea, hoy día escuchaba la presentación que estuvo muy buena, digamos, en realidad no es por criticar, pero simplemente lo que se han hecho es olvidar de que la relación tal vez sea más importante que la eficiencia en el porcentaje de ejecución del gasto. Hablan de 85%, por ejemplo, en el caso de Antamina, 85% de ejecución del fondo y 100% de comprometido. Y estamos entonces te dicen noviembre. Entonces, somos espectaculares. Compara esto con gobiernos locales, compara esto con gobiernos regionales. 15%. Claro, entonces son un desastre. Entonces nosotros avanzamos mucho más, claro. Avanzan mucho más, pero se olvidaron de que lo importante de estos fondos, por ejemplo, ¿para qué han sido creados los fondos? No para mostrar eficiencia, sino básicamente para tejer ese capital social o para construir relaciones y puentes. Porque además algún día la mina se va a ir. Claro. Y las capacidades y los gobiernos locales se van a quedar. Si tú no dejas capacidades, entonces claro. Entonces, eso es por otro lado, ¿no? Entonces, y así como esos, también los cambios de organización, por ejemplo, regresando al caso Conga, que se han visto en los últimos años. Entonces, todas esas son fallas, digamos, que podemos percibir. Si bien hay varios aciertos importantes, como por ejemplo el modelo de trabajo con las comunidades del entorno local, son súper importantes y creo que es un modelo a seguir. Pero hay que reconocer que hay una lección aprendida de la falta de relacionamiento con los otros actores. Y yéndonos, hemos hablado del gobierno regional y hemos hablado de la empresa, pero también tenemos que acordarnos del gobierno central. Sobre el gobierno central hacemos una pausa y volvemos para hablar sobre los ultimátums que no acepta el presidente. Volvemos.
En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va.